Vamos a conversar ahora, lo anunciábamos antes de ayer, con el secretario de Deportes de la provincia, y le vamos a preguntar si es ese el cargo que va a ocupar finalmente, secretario de Deportes de la provincia, con Sebastián Uranga, que tiene la generosidad de estar acá con nosotros. Sebastián, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. Muchas gracias por la invitación y bueno. Para mí es un honor, primero, tener al primer entrevistado funcionario acá en este medio, que seas además vos, digo, teniendo en cuenta que, más allá de que el ciudadano de Paraná te conoce, que conoce tu trayectoria, hemos hablado en alguna ocasión ya, y lo más interesante de todo esto no es el pasado, sino lo que está por venir, ¿no? En términos de planificación deportiva. No escuchábamos, por ejemplo, a los candidatos a presidente de la Nación en ningún momento plantear temas vinculados a una política deportiva, por ejemplo. No lo hizo Massa, no lo hizo Javier Milei, no lo había hecho tampoco Patricia Bullrich, es decir, había como un vacío. Hasta que apareció la figura de Sebastián Uranga en el equipo de Rogelio Frigerio, hablando de política deportiva. Digo, ¿cómo se afronta este desafío? Porque, a ver, hasta acá hemos convivido con políticos utilizando recursos para el deporte, pero no hemos tenido recursos destinados a políticas públicas vinculadas con el deporte, que son términos distintos, ¿no? Muchas cosas en la misma pregunta, ¿no? Primero quiero arrancar por el tema de, sí, claramente, como decís vos, nunca escuchamos la palabra deporte en ninguno de los debates, ninguna de las campañas, a nivel nacional, mismo a nivel provincial, exceptuando Rogelio, que habla de deporte desde antes de la elección de diputado. Uh-huh. Yo lo conocí allá en abril del 2021, empezamos a transitar ese camino y nada, con su enorme generosidad de armar reuniones para hablar de deporte, cuando uno decía Diputación Nacional, ¿para qué sirve? Pero bueno, hablando ahí, después siguiendo, bueno, yo después tuve un impasse por una cuestión de salud, pero siempre él muy atento y algo que siempre me impresionó, me sedujo, me pareció que algo totalmente diferente a lo que escuchaba, no solo en la provincia, sino en general. Un gobernador que no solamente que quiere ser un gran gobernador, sino que quiere ser un gobernador identificado por una política deportiva importante. Lo que vos dijiste es muy sabio, creo yo, porque yo creo que no hay mayor ausencia que esto de tener algo de dinero y repartirlo. Uh-huh. Ni que hablar cuando se lo hace arbitrariamente, ni que hablar cuando, por algunos motivos X, entendibles o no, se lo hace. Yo creo que es mucho más importante sentarse con todos los actores, con toda la gama enorme que tiene el mundo deportivo, a hablar precisamente de esto, de teniendo una política deportiva, teniendo claramente cuál es el objetivo que se busca, poder estar usando esos recursos, entendiendo que tenemos toda una sociedad el cual debemos atender para que la práctica deportiva sea cada día más grande, cada día más profunda y cada vez más inclusiva. Sí. Y sobre todo entendiendo el deporte como lo entendemos, creo nosotros, con el más brutal de los sentidos comunes, entendiendo que es una herramienta de salud y educación, no es otra cosa. El deporte, si no nos lleva a tener una mejor salud y una mejor educación, no sirve absolutamente de nada. A ver, acá hay un concepto que me parece realmente interesante, el concepto de inclusión, porque si algo ha caracterizado a la Argentina en el último tiempo es la división por franjas etarias, la división por estatus económico, la división básicamente, digo, la grieta que más allá, que trasciende la política, porque así ponemos siempre el foco en la grieta política, pero no vemos la otra grieta, la grieta social. ¿Cómo se hace para tratar desde el Estado de igualar las oportunidades entre el chico que tiene una familia con un poder adquisitivo de target medio alto y uno que no tiene una familia, en muchos casos hasta tampoco tiene una familia constituida, y imagino sobre el que hay que trabajar para nivelar hacia arriba? Bien, la arbitrariedad se ve, vos lo demostraste mejor que yo o más claro que yo, las diferencias que se hacen son miles, sí. O sea, las arbitrariedades son miles.
Lo que nosotros necesitamos es ecuanimidad, respondiendo el nudo de la pregunta. Nosotros entendemos que la ecuanimidad no es la contraria a la arbitrariedad a partir de la ecuanimidad. No es lo mismo, no se puede atender de la misma forma desde el punto de vista de recursos o de posibilidades a un, entre comillas, poderoso que a un carente. O sea, todo tiene que ver, la ecuanimidad tiene que ver con darle la misma importancia. Y te voy a decir algo que me dijeron a mí el otro día, que me corrigieron, y lo agradezco porque me parece muy importante. Hablamos mucho de inclusión y está muy bien, pero deberíamos empezar a hablar más, me dijo esta persona, que me pareció muy inteligente, dejar de excluir. Claro. Empecemos a dejar de excluir. Y nosotros vamos a tener una política absolutamente integral desde el punto de vista deportivo, que tiene dos ejes que son muy claros, que es uno, el tema de tener más entrerriano en la práctica deportiva, y el segundo, el sostenimiento de esas personas dentro de la práctica deportiva. ¿Cómo se sostiene la persona de la práctica deportiva en el área que a nosotros nos compete? Que es que las personas puedan tener al frente personas capacitadas que lo puedan formar, que lo puedan ayudar a mejorar. Mira, como anécdota, el otro día estuve en Galarza, el otro día en campaña estuve en Galarza, y llego a un polideportivo a donde había 15 adultos mayores haciendo este nuevo deporte maravilloso que es el Newcom, ¿no? Con un entrenador, persona entre 70 y 80 años, con un entrenador. Y me pareció maravilloso que personas de más de 70 años estén pensando que pueden mejorar, que pueden crecer. Eso le genera una motivación del día siguiente volver a hacerlo. Claro. Y le genera una motivación de estar involucrado dentro del deporte. Porque la única forma de que todo lo que nos llenamos la boca diciendo de los beneficios del deporte, de los valores y de toda esa historia, para poder recibirlo necesitamos estar adentro, y después de estar adentro lo tenemos que sostener. Si nosotros hacemos cosas con gente que no esté capacitada, lo único que vamos a lograr es que puedan ir a una vez, 2 veces, hacemos un gran programa de marketing, sí, y a partir de ahí se termine más. Yo creo que la mejor forma de igualar oportunidades es darle a todos los entrerrianos, de todas las clases sociales, de todas las clases etarias, en cada rincón de la provincia, por chico, grande, mediano que sea, la posibilidad de al menos tener una actividad de práctica deportiva en su localidad. Yo siempre cito como ejemplo, y en este caso no es un intendente, o no han sido unos intendentes vinculados a Juntos por el Cambio, pero la localidad de Seguí ha tenido una fuerte impronta en este sentido, desde la construcción de un polideportivo hasta escuelas deportivas que hacían un seguimiento o hacen un seguimiento en el desarrollo educativo, en términos de salud, digamos. Eso es lo que está más o menos planificándose a nivel provincial. Digo, no solo abocarse al deporte, sino a todo lo que el individuo requiera a partir de... A ver, hay muchas localidades que hacen buenos trabajos, pero que se quedan, nacen y se desarrollan solamente en el municipio, cosa que sí, está bien. Sí. Porque, ¿qué es lo que sucede? El municipio es el que tiene cercanía, la gestión es cercanía, pero nosotros como provincia queremos trabajar con cada uno de los municipios, junta de gobierno, comuna, para poder hablar de esta cosa, cambiando hasta la pregunta, ¿no? En vez de decir qué necesitas, preguntar qué podemos hacer juntos. Claro. Y vamos a trabajar juntos con respecto a esto. Repito la definición. Para nosotros, si me apurás a decir solamente una frase o un renglón, el deporte es una herramienta de salud y educación. Están pensados, no solamente trabajo junto con salud, que ya he estado hablando con Guillermo, Grieve y demás, de poder hacer... O sea, después el nombre puede modificarse, Centro de Oportunidad Deportiva, donde nosotros encontremos gente que hace práctica deportiva con personas a cargo capacitadas, con puntos saludables, con otro tipo de actividades culturales y demás que se pueden ir agregando en el mismo espacio en cada una de las ciudades de la provincia. Se determinará por los lugares públicos que existen, que hay que poner en valor en primer medida porque son bastante deteriorados. Y trabajando junto con un poquito con la triple pata, ¿no? la de las áreas de gobierno y el municipio, para poder llegar a la comunidad. Si nosotros desde el pedestal de la provincia nos quedamos planteando algún tipo de situación y diciendo lo que hay que hacer y no hacer, seguramente no se va a hacer nada, seguramente va a quedar solamente en un mero hecho administrativo de que capaz algún después trasnochado podrá decir, no, hicimos tal cosa, pero en realidad en el hecho no lo hiciste. Por consiguiente, para nosotros es central nuestra relación con salud. Eso es lo que podríamos llamarle práctica deportiva social. En la práctica deportiva escolar, el año que viene, es un dato que probablemente no sé si tantos conocen,
se van a cumplir 140 años, año 1884 de la ley 1420, que es la primera ley que incorpora, además de la educación laica, además, que incorpora la educación física como una como obligatoria en las escuelas. Y la verdad que las consecuencias que hemos logrado, no solamente en Entre Ríos, sino en el país, no han sido buenas, no han sido positivas. Bueno, muchos me dicen cuando hablo, amigos, además me dicen, este tema es imposible cuando lo hablo y lo desarrollo. Y me dice, y yo les digo, es probable, pero es imprescindible. Es imprescindible que ataquemos, a donde generaremos una mesa de conversación y de trabajo entre áreas técnicas, políticas y técnicas, entre salud, educación y deporte, al menos estas 3 áreas, para encontrar una solución a ese tema, porque consideramos que la puede haber y que sería totalmente, nos cambiaría un poquito la dinámica. De ahí viene el programa de alfabetización física y demás. Un término que me lo habías dicho en la otra radio, ¿no? Alfabetización física. Resumímelo en un par de conceptos. Es difícil en un par de conceptos, y yo soy de hablar bastante. Sí. Lo que digo capaz puede sonar un poquito duro a alguien que no lo haya escuchado o que no esté tan cercano de la actividad deportiva. En realidad tenemos un porcentaje muy alto de la población, muy alto, más que la mitad, más del 50%, que no caminamos, nos trasladamos. Sí, está frente a uno. Que tenemos, el otro día, una anécdota, ¿no? El otro día viene un muchacho y me dice, te escuché hablar de eso, mirá vos, y te quiero contar una anécdota, fui al podólogo, y me atendió los pies, esto, qué sé yo, qué sé cuánto, y cuando terminaba le digo, ¿y qué tengo que hacer? Y dice, aprendí a caminar, aprendí a trotar, y tiene 50 y pico de años. Ese tipo de carencia que lo tenemos como sociedad, hace a la salud física de las personas, porque estoy seguro que los que están escuchando en este momento y tienen algunos años, porque a los 20 no te das cuenta, y tienen algunos años seguramente que le duelen los tobillos, las caderas, las rodillas, ¿no? Y eso tiene que ver. Bien, entonces, entre otras cosas, porque hablando de caminar, de trotar, de saltar, de las partes medias y demás, es lo que nosotros hablamos de la alfabetización médica. ¿Qué va a ser? Que en realidad nace como un proyecto para una nueva estructura escolar dentro de lo que deberían ser los trabajos en educación física, y los vamos a proponer en esa mesa como te contaba antes, pero que va a ser totalmente transversal en todas las actividades físicas que nosotros hagamos, que dependiendo de nosotros. Volviendo sobre el tema específico del deporte, uno menciona el término deporte y automáticamente lo asocia a 3 o 4 actividades. Fútbol, rugby, básquetbol, bueno, ahora el voleibol, que vuelve, digamos, a estar en las primeras planas de los diarios por obvias razones, el hockey, y para de contar, ¿no? Yo recuerdo cuando íbamos a la primaria, cuando yo iba a la primaria, teníamos lanzamiento de bala, martillo, jabalina, en un polideportivo. Yo tenía a Goverich de entrenador, de profe de educación física. ¿A quién? No, a Goverich. ¿No? Sí, después estaba el Colo también, ¿cómo era el Colo? De CUD. Siempre ha dependido mucho de los profesores de turno. Sí. Y nada, la verdad es que, digo, parece hoy hasta prehistórico, digamos, hablar de esto. ¿Vuelve eso? Digo, porque es una parte de la alfabetización, entiendo, importante. Casi no me escuchaste hablar de deporte, yo hablo de práctica deportiva. De práctica deportiva, sí. La práctica deportiva es mucho más que el deporte. El deporte está incluido en la práctica deportiva. La práctica deportiva es hasta la persona que va a caminar por el parque. Sí. Nosotros necesitamos atender esto. Cuando vos me hablas de esto, me estás hablando puntualmente de deporte. Claro, sí. Que lamentablemente toda esta evolución a través de hace muchos años, y no es en Argentina, no es en Entre Ríos, ni en Argentina, ni en el mundo, de la proliferación del deporte espectáculo, ha llevado a como un lugar relativamente cómodo, creyendo que deporte es la escaloneta o la generación dorada. Sí. Y demás, y es donde parecería que hubiera deportes de primera, deportes de segunda. Entendamos que nadie reniega de eso, pero... No, nadie reniega de nada. ¿Cómo va a renegar? Son cosas que tienen que estar. Los países de primer mundo, y cuando digo primer mundo no solamente como país, porque puedo nombrarte a Serbia, que no es un país de primer mundo, pero esto lo tiene muy claro. El deporte de espectáculo es una cosa, y el tema troncal de la sociedad y el desarrollo de las prácticas, de las políticas deportivas, para favorecer la práctica deportiva de la población, van por otro.
Y eso es lo que nosotros, en definitiva, estamos buscando. Y dado el hecho de los deportes, ayer mismo, bueno, he tenido varias ya, pero ayer mismo pudimos avanzar bastante con la Confederación Entrerriana de Deporte, que nuclea todas las federaciones. En estos momentos Inscripta tiene 28 y hay algunas más, en las cuales nosotros vamos a trabajar todos, siempre y cuando entiendan que acá ellos tienen un derecho de poder recibir algún tipo de beneficio, pero ellos tienen la obligación de dar una contraprestación hacia el deporte de la provincia. Nosotros, y las contraprestaciones no voy a enumerar porque son miles, pueden ser miles. Hay que entender esto porque es un trabajo no es un trabajo de ida solamente, es un trabajo de ida y vuelta, y creo que es, en lo personal y humildemente, creo que es uno de los cambios culturales a generar. Porque el cambio cultural va claramente muchísimo más allá de lo que es la no exclusión, en lugar de inclusión, digamos, la no exclusión y el desarrollo social ascendente, digamos, va muchísimo más allá de eso. Acordate, más entrerriano en la práctica deportiva. No lo digo dando por orden, sino por los dos grandes ítems de política deportiva que tenemos. Uno. Dos, el tema de tener mejorar, que esas personas puedan mejorar desde el alto rendimiento hasta la persona que va a caminar a la vuelta de la plaza, del barrio. Para eso, toda actividad, programa, proyecto, obra, lo que tiene que estar apuntado a eso. Si no es transversal a esta política deportiva, no sirve, no entra porque nosotros este plan de caminos de ida, del subsidio, del dar sin preguntar y demás, creemos claramente que es la demostración más brutal de la ausencia. Y nosotros no queremos ser ausentes, nosotros queremos estar presentes. Repito, la presencia. No para joder, no para molestar. Nosotros tenemos presencia para ayudar, para colaborar, para crecer, porque tenemos tan claro los cuales son los ejes de nuestra política deportiva, de los cuales no nos queremos, y creo que podemos seducir a cada vez más gente, entendiendo de que tener una provincia saludable nos va a gustar a todos. Pero digo, ¿sabes qué? Yo siempre trato de leer los efectos colaterales ¿no? Tener una provincia saludable implica gastar menos en salud pública, gastar menos en recuperación de adicciones, gastar menos si hablamos en términos de gasto, digamos, o sea, vas a tener que invertir menos en salud pública, vas a tener que invertir menos en recuperación de adicciones, justamente porque vas a tener ocupados los pibes en otra cosa. Digo, a la sociedad, no solo a los pibes, sino a la sociedad en su conjunto. Sergio, sí, caes en una, entre comillas, trampa o en algo que es una tentación, no una trampa, una tentación. Que es hablar de pibes. Y está bien que hablemos de pibes. Los pibes nos por eso me corregí. Los pibes nos sensibilizan, tienen toda la vida por delante. Son una esponja de conocimiento. Vos lo que planteás con ellos lo aprenden con facilidad. Nosotros estamos un poquito maduros para aprender cosas. Pero hablemos de todas las clases etarias. De toda la clase etaria, porque la población en general lo necesita. Porque yo estoy seguro que si vos te vas al parque y ves la gente que camina, que trota, que esto, lo otro, en general son autodidactas. Nadie nunca le dijo nada. Claro. Es más, muchísimas veces consejean, dicen, no, tenés que salir a caminar, tenés que salir a trotar. Y dice, bueno, pero ¿cómo lo hago? Camino que 20 kilómetros y me voy a Santa Fe, voy y vengo, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo camino? ¿Cómo hago el tema técnico? Bueno, todas estas cuestiones que lo van a ayudar a su salud, y vuelvo al ejemplo de la persona del podólogo. Entonces, esta lo sentimos como nuestra obligación. Y lo que vos decís del ahorro de las otras áreas, más allá que en general no se plantea, es tal cual. Muchísimos lugares, hasta muy humildes, que han desarrollado el deporte, lo hacen precisamente por esto. Bueno, el famoso Cuba, no tanto ahora, pero en su momento, cuando era una potencia a nivel olímpica, lo planteaba por eso, porque no tenía dinero también para otras cuestiones. Por eso es una integral, y por eso digo yo que las soluciones, que yo creo, soy de los que creo que los problemas tienen al menos una solución, cualquier problema, y muchas veces las soluciones no están en tu área, están en otra. Por eso hay una persona que se va a encargar un poco de eso, y yo le voy a pedir, necesito conocer todo el organigrama cuando esté final y determinado, con sus nombres propios, que me cuenten las características de cada persona y demás, porque capaz un problema que hoy me está atormentando, hay alguien en el Ministerio de Economía, que hay una persona puntual que me lo puede solucionar porque que conocen, hace tal cosa y demás. Entonces, la integralidad de trabajo, la integralidad de proyecto y demás, para nosotros, y trabajo en equipo en definitiva, es clave en nuestra gestión. Bueno, eso es un concepto que muchas veces se plantea desde
digamos, desde lo coloquial, ¿no? Es el trabajo en equipo, pero bueno, después hay que llevarlo a la práctica y es la parte más compleja, ¿no? Digo, justamente esto, ¿no? Esto de buscar a alguien en economía que entienda lo que el secretario de Deportes está pidiendo y el secretario de Salud o el ministro de Salud, y digo, es un desafío muy grande, digo, porque es un cambio cultural desde la gestión también. Sí, si yo no hubiera trabajado en equipo en mi vida, sí, no, claramente. Sí. Hoy tendría alguna profesión, sí. Y estaría con un Uh-huh. estudio de abogado, qué sé yo, Uh-huh. o de Sí. otra cosa. No entiendo las situaciones que no sean de ese lugar. ¿Qué sucede como conductor? Sí. Que rápidamente la gente, repito, que trabaja como ni que hablar, y la gente que trabaja en otras áreas, como en este caso, tantas dependencias que existen, es conocer la fortaleza de la gente, los deseos de la gente, para poder aprovechar en el mejor contexto posible las capacidades, la fortaleza, sí, valga la redundancia, sí. de cada uno, ¿no? Quiero agradecerte muchísimo la generosidad de haber venido hasta el piso. Quedan muchísimos temas más, ¿no? Porque hay que después tratar de imaginarlo en el territorio, pero bueno, creo que vamos a tener tiempo de seguir conversando de acá en adelante. Creo entender, más allá de que soy un outsider, soy nuevo en todo esto, sí. Más allá de tener la familia que tengo, la historia política que tiene, yo nunca lo hice. Agradezco que me llegue en este momento porque me formé para esto, me preparé, tuve varias universidades previas, de las formales y de las no formales. Sí. Previa para llegar a esto y estoy muy bien. Y te digo que entiendo claramente la función de servidor público que tenemos. Por consiguiente, estaré a disposición siempre de lo requiera y poder charlar y poder hablar de este tema. Después vendrá la coyuntura, entendiendo que va a haber una secretaría absolutamente abierta a ustedes, pero también a la comunidad, sí. Para que vengan te lo digo así, no lo tengo todavía exactamente pensado, pero yo quisiera tener horarios semanales para que venga la gente a contarme su historia. Sí. Yo soy de los que creo mucho en las cosas que salen en los cafés, en los basados, que la gente cuando dice yo haría tal cosa, que a todos nos ha pasado, hay gente que es muy importante, que te puede tirar una idea y eso es buenísimo, porque esto no es una cosa, esto no es tarea de ningún iluminado, de ni nadie que te venga a decir a vos lo que tenés que hacer, porque ese seguramente que es un mentiroso. Esto es un trabajo de todo. Y la segunda, nosotros lo que buscamos algo que suena eslogan, pero para nosotros es central, que nosotros queremos generar en la población y en la sociedad que hagan deporte para toda la vida, no solamente en el momento y en el espacio que nosotros tengamos. Quiero que se aprenda lo suficiente y lo necesario como para poder volar solo y saber de qué está hablando, ¿no? Sebastián, por el tiempo, gracias. No, por favor, gracias a usted y a su entera disposición.